Y ayer en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, todas las miradas puestas en el discurso de Alberto Fernández, pero no solamente en el discurso, sino en la forma en que lo dijo, en con quién estaba acompañado, en cómo estaba rodeado, en cómo se fue comportando desde el ingreso al Congreso de la Nación hasta el momento en que finalizó el discurso, todo lo que ocurrió en el medio de esa hora 50 en donde estuvo leyendo, un discurso leído, porque generalmente se acostumbra, son muy largos los discursos de apertura de sesión y generalmente son leídos con algunas intervenciones orales sin leer que fueron producto, por ejemplo, de intervenciones de la oposición, algunos gritos, pero siempre acompañado de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, y el lenguaje no verbal. Todo lo que se vio, no se dijo, el que lo escuchaba por ahí por radio o por algún dispositivo, sin verlo, se perdió de una riqueza del lenguaje que hoy vamos a analizar con un especialista, como Sergio Rulicki, que es doctor en Ciencias de la Comunicación Social, que es licenciado en Ciencias Antropológicas, que es director de la Diplomatura en Comunicación No Verbal en la Universidad Austral de Buenos Aires y que ya está en diálogo con Puntal AM. Sergio, Paula te saluda, buen día. Buen día, Paula. Buen día a todos tus oyentes. Bueno. Sí. Sí, estamos ahí, nos ven por televisión y nos escuchan por radio, los dos, así que... Claro, dije oyentes, pero en realidad están, también los te ven televidentes, claro. Sí, es difícil de decir porque es a través de la computadora, pero sí, es televidente, claro. Sí, a través de pantalla. Y nos gustaba contar con vos para ver justamente lo que es la comunicación no verbal, en la cual estás tan experimentado desde hace tiempo y ya tuvimos la oportunidad de leer algunas apreciaciones tuyas que me gustaría repasar de lo que fue el discurso del presidente, el acompañamiento de la vicepresidenta. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te gustaría destacar? Bueno, en primer lugar comenzaría analizando la llegada al Congreso, que tiene una similitud muy grande con lo que fue el año pasado. Sucedió lo mismo. CFK, la actual vicepresidenta, caminando por delante, siempre por delante del presidente Alberto Fernández, y haciendo en algunos momentos gestos de explicación, como si le estuviera contando cómo son las cosas ahí en el Congreso, o qué es lo que él tendría que hacer, o quizás qué es lo que debería decir o no decir. En definitiva, realizando una gesticulación del orden de yo te estoy diciendo cómo son las cosas, mientras que además caminaba por delante y por otro lado sin barbijo. Ella estaba sin barbijo y el presidente con barbijo. Esto de que ella se permitiera no cumplir con las normas que todos los demás están obligados a compartir en recintos cerrados debido a disposiciones del gobierno, más allá de si son realmente constitucionales o no, dejando eso de lado, el hecho de que ella se arrogase a sí misma el derecho de no cumplir con las mismas normas que todos los demás están obligados a cumplir, es una señal muy clara desde el punto de vista simbólico de que está por encima de las reglas. Lo que está diciendo es, yo no me rijo por las mismas reglas que los rigen a ustedes, estoy por encima. Ese es uno de los puntos, ¿no? Muestra de dominancia, sí. En donde se escuchaba por ahí que le decía, bueno, esta sala, como le explicaba, como si Alberto no conociera, ¿no? el edificio. Exactamente, exactamente. Incluso fue curioso el momento en el que tienen que firmar un libro, no sé por qué, no sé en qué consiste eso, es algo protocolar. Sí. Y el presidente le ofrece firmar a ella primero, pero alguien interviene y dice, no, protocolarmente tiene que firmar primero, claro, el presidente. Y es ahí donde él firma, pero él debería haber conocido ese protocolo, alguien tendría que habérselo informado, y no tener el gesto de sumisión, de ceder el lugar de preeminencia a quien es simplemente su vicepresidenta, no, simplemente no, pero es su sí. vicepresidenta y está en términos de cargo por debajo de la importancia de su propio cargo. Sergio, quería preguntarte, porque a lo mejor en vez de ser de gestos de sumisión, se pueden leer como una atención hacia la dama que lo acompaña, ¿no? Como un gesto caballeresco, porque digo, en el discurso
fue premeditadamente elegida cada una de las palabras, esto de la inclusión de las palabras de género, ellas, ellos, el tema del femenino permanentemente. Digo, ¿esto no puede ser una muestra también de una cuestión de género en agenda? Sí, sí, puede interpretarse de esa manera, pero hay que considerar que cuando estamos hablando de cargos específicamente, hay un protocolo instituido respecto de la importancia de la jerarquía concreta que implica ser presidente o ser vicepresidente o ser senador o ser diputado. Hay una jerarquía y cuando esa jerarquía se subvierte, simbólicamente, más allá de que puede considerarse que sea un acto de cordialidad, respeto, etcétera, a el hecho de que Cristina sea mujer, en estos momentos además donde hay tanta sensibilidad al respecto y lo que es algo que definitivamente corresponde, esa sensibilidad. De todas maneras, si nos referimos específicamente a cuestiones del poder institucional, el cargo es el cargo. Y tiene que quedar claro simbólicamente quién está a cargo, porque si no, ese mensaje simbólico que está cuestionando o está dando letra precisamente a quienes cuestionan que las rivalidades internas o las dos facciones que podrían considerarse dentro del poder, la representada por el presidente y la representada por la vicepresidenta, están en conflicto y que quien tiene más poder es la vicepresidenta y no el presidente, como correspondería. Claro. O sea, correspondería que el presidente tenga más poder. Tal cual. Sergio, hay mucho para analizar y quiero preguntarte un montón de cosas. Por ejemplo, Alberto es un muy buen orador, pero en el momento de leer se equivocó mucho, bastante, ¿no? Errores de dicción, que no corregía, por ejemplo, cansejo en vez de consejo, no volvía para explicar y decir bien la palabra. ¿A qué se debe, además del nerviosismo que seguramente habrá tenido, porque es la apertura de sesiones y todas las miradas puestas están ahí, ¿no? Sí, la cantidad de errores de dicción que produjo no se corresponden con un discurso leído. Es decir, si vos estás leyendo, no hay motivos para que pronuncies mal una palabra porque la estás leyendo, está escrita, y por lo tanto simplemente tenés que hacer eso. Sin embargo, como somos seres emocionales y no solamente racionales, y la emoción también puede imponerse en momentos de alto estrés, como suele suceder, lo que representa el hecho de que haya cometido tantos y continuos errores de dicción, fallas en la pronunciación de un discurso leído, evidentemente están relacionados más con causas psicológicas que con ninguna otra razón. Y en este sentido podríamos utilizar el término técnico de carga cognitiva. Cuando el contexto nos produce un incremento de la atención que tenemos que poner a no cometer ningún error, debido a que cometer un error podría tener consecuencias que consideramos graves o por lo menos indeseadas, lo que sucede es que la carga emocional produce al mismo tiempo una carga en nuestra capacidad intelectual y eso genera mayores errores que cuando una persona está simplemente relajada leyendo un texto. Claro. Esa cantidad de errores entonces que él produjo está directamente relacionada con la posibilidad de que ante ciertos contenidos específicos de su discurso deliberado, de lo que él quería transmitir con las palabras, se cruzaran en su mente o tuviera emociones contradictorias con el sentido deliberado de lo que quería transmitir. Claro, por ejemplo. Al haber esa contradicción, producía un error de pronunciación. Bien. Bueno, no me acuerdo exactamente todas, pero sí, por ejemplo, cuando nombraba el tema de la vacunación, ¿no? Y hizo así como esa risa hablando de privilegios, ¿no? Uno intenta ver que ahí hay una contradicción, porque había mucha expectativa puesta en que aborde ese tema justamente, ¿no? Sí, tal cual. Es quizás uno de los ejemplos más fuertes desde el punto de vista del análisis de la comunicación no verbal. De lo que yo he podido observar, ha habido otras observaciones que pudieron haberse hecho, pero cuando uno analiza en vivo algo que no tiene la posibilidad de rever varias veces para poder extraer todos los
comportamientos que son significativos, uno se basa en aquello que más le llama la atención. Y a mí en lo personal, en lo que más me llamó la atención de comportamiento no verbal del presidente fue el momento en el que, al tratar el tema tan complejo y delicado de la vacunación VIP, llamémoslo así, simplemente como un recurso periodístico, y que provocó incluso la renuncia de un ministro, llevó a eso, a un recambio de autoridades en el ministerio. Bueno, siendo algo tan delicado que toca tantas susceptibilidades, el hecho de que al pronunciar la palabra privilegio produjera una risita extemporánea, o sea que no se corresponde con lo delicado del asunto, está estudiado dentro de la ciencia de la detección del engaño que cuando eso se produce hay una clara contradicción interna entre lo que se sabe que son las cosas y lo que está tratando de transmitir Sergio, deliberadamente el la persona. rascarse la frente, por ejemplo. También, pero permitime terminar con lo que te estaba contando antes. Entonces, esa risa extemporánea está tomada dentro de la ciencia de la detección del engaño, de esta disciplina, que tiene, para el que le interese investigar, fuentes muy importantes en el mundo, como el psicólogo forense Albert Free. Y fíjate que ahí tuve un error de dicción, porque no es de mi simpatía Albert Free. Mira. Y por lo tanto me costó pronunciarlo. Claro. Reconozco que no es de mi simpatía, pero es alguien que ha hecho un trabajo de recopilación muy importante trabajando en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, digo para el que quiera buscar. Y por otro lado está la Universidad de la British Columbia en Vancouver, Canadá, que también en su centro de psicología forense realizan trabajos importantísimos. Y dentro del conocimiento que hay en la disciplina, estas risas extemporáneas son señales de sensaciones o sentimiento de impunidad, en primer lugar, es decir, yo me puedo reír de algo que es serio sin tener ninguna consecuencia al respecto, y de estrategia de minimización, es decir, al reírme sobre algo que es serio le estoy restando importancia, como cuando verbalmente dijo terminen con esta payasada en su discurso en México. Claro. Volviendo al gesto del rascarse la frente, también porque vos lo mencionabas en una de las notas como algo que internamente sabemos que no es tan así, ¿no? Cuando hablaba de crecimiento y desarrollo, puntualmente económico. Fíjate lo que estoy haciendo. Sí, cuando nos rascamos la frente, la ceja, es un acto no verbal. Las rascadas son actos no verbales que se corresponden con una categoría específica que es la de autopacificadores, adaptadores autopacificadores. Tienen el sentido de producir una estimulación de las terminaciones nerviosas de la piel del rostro, puede ser la frente, la mejilla, incluso el cuello, la nuca, y estas frotaciones o rascadas de la piel de la cabeza, del rostro o incluso el cuero cabelludo, tienen la propiedad de reducir los aspectos fisiológicos producidos por el estrés, de incremento de frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, e incluso secreción hormonal. Bien, por eso son apaciguadores. Cuando existe un pico de estrés, recurrimos al autocontacto, a tocarnos a nosotros mismos como una forma de relajarnos. Y esto acontece, emerge habitualmente, aunque podría ser ruido comunicacional y no tener un significado importante, sino simplemente ser parte del ruido que muchas veces hay en cualquier comunicación, pero en muchos contextos habría que tomarlo en cuenta porque estos apaciguadores aparecen en el momento en que el estrés se dispara por encima del nivel que la persona puede controlar. Entonces es importante relacionarlo con qué dijo en ese momento. Y lo que dijo en ese momento era que nos estábamos recuperando económicamente, que el nivel de empleo estaba subiendo a los niveles de diciembre del 2019, o sea, superando la pérdida de empleo de la pandemia. Estaba diciendo, afirmando cosas que eventualmente pueden ser cuestionadas desde los números y que
no parecen estar siendo reflejadas en la realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, ¿no? Claro. Sergio, bueno, algo fundamental y que fue motivo de memes por doquier ayer a la tarde y durante todo el día de hoy incluso fue la mano de la vicepresidenta tratando de calmarlo en el tercer grito, me parece que fue de Iglesias, ¿no? El diputado que le gritaba desde el recinto en cada una de las cuestiones con las que no estaba de acuerdo. ¿Cómo lees este gesto cuando históricamente la de personalidad más confrontativa siempre fue Cristina y Alberto venía más a apaciguar y se invirtieron los roles, al menos en esos segundos, ¿no? Sí, es muy interesante comentar sobre esto que estás trayendo a colación. Bueno, Iglesias es un provocador profesional, digamos, es parte de su habilidad discursiva, oratoria, el decir y actuar de manera tal de generar en los demás, en aquel a quien dirige sus palabras, una reacción emocional intensa. Es un experto en eso. Es una de sus habilidades, como es una de las habilidades de la vicepresidenta, el hacer una transición entre el enojo furioso que puede manifestar en algunos momentos a una actitud como la que tuvo en ese momento al que te estás refiriendo, de apaciguamiento. Es decir, ella es capaz de mostrarse furiosa. Vamos a dar un ejemplo verbal de eso, como cuando dijo hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, lo cual es de un nivel de soberbia pocas veces he escuchado. Es realmente, es compararse con Dios, o sea, es megalomanía, lisa y llanamente. Es una frase claramente megalómana, pero también es capaz de manifestarse de una manera donde aparece como ingenua. Yo lo llamo devotada, poner expresiones, hacer expresiones o hacer movimientos del cuerpo, recuerdo en campaña, en fin, ocasiones en las cuales se muestra aniñada, y eso implica el mensaje simbólico de que alguien que es un niño es incapaz de causar daño. En este caso, alguien que induce a otro a no responder a la agresión es, por lo tanto, una persona que no tiene intenciones agresivas, es decir, que tiene intenciones de apaciguamiento, de no confrontación, de consenso. Y eso es lo que es hábil en mostrar, como todo lo contrario. O sea, ella muestra una cara en algunas ocasiones y la contraria en otras. Y en esta inversión de papeles es verdad que la figura de Alberto Fernández fue presentada desde el comienzo como una figura de consenso, pero también han circulado los videos, han sido expuestos los videos en los que se pelea a los golpes con alguien en un restaurante. Claro. Entonces, ¿quién es quién? No lo sabemos, porque los políticos son así, son una mezcla extraña donde confluyen actitudes, comportamientos, pensamientos que son muy contradictorios en muchas ocasiones. Sergio, y todo esto que vos estás analizando y a lo cual te dedicás desde hace tanto tiempo, por supuesto que tiene su impacto en los propios políticos de los cuales estás hablando, el sujeto político, digo, que deliberadamente sabe este tipo de cosas y que a veces son coacheados, ¿no? O sea, se dedican, hay una ciencia que se dedica a la preparación del discurso, desde lo comunicacional, en la palabra, en el texto, meramente llano, y después todo lo que es la oratoria, ¿no? El discurso no verbal que vos analizás. ¿Se explota esto desde la política? ¿Se tiene muy en cuenta o solo algunos ven que es una beta muy importante desde lo comunicacional que puede generar adherencias, rechazos y captar votos? Sí, lo que estás comentando tiene dos vertientes. Por un lado, es tal cual lo estás diciendo, hay un interés, y un interés creciente ha habido en los últimos 20 o 30 años a nivel mundial, y eso ha llegado a la Argentina,
Yo creo que el punto, el hito en la Argentina fue la llegada de un consultor norteamericano, Dick Morris, que estuvo asociado a la agencia Agulli Bachetti, que hizo la campaña, o creo que fue Agulla solo, el que hizo la campaña de la Rúa. Creo que Bachetti se abrió de eso, creo, no estoy seguro. Pero Agulla sí participó de la campaña de la Rúa junto con este consultor, y una de las recomendaciones muy interesantes desde el punto de vista del marketing político, descontando las cuestiones éticas, fue la recomendación de que De la Rúa aparezca en los spots publicitarios en un primer plano. Es decir, que se le vean hasta los poros. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque de hecho De la Rúa tenía un alto nivel de rechazo, según los focus groups, respecto de su imagen, no solo como político, sino a nivel estético. Claro. Y la idea de Morri fue utilizar un recurso conocido, o mejor dicho, un hallazgo científico que utilizó como recurso en la campaña, y es que cuando vos te acostumbrás a ver a alguien a una distancia muy íntima, muy cercana, asociás esa persona a el grado de familiaridad que tenés con un padre, con un hijo o con un amante. Una pareja, un esposo, esposa. Entonces, mostrarlo a esa tan corta distancia en un primer plano, que se le vean hasta los poros, replicaba la distancia que tenés con quienes te sentís muy cercano. Claro. Y de esa manera logró superar, o por lo menos los resultados fueron buenos desde el punto de vista del marketing político, ganó las elecciones, por muchos otros motivos también, pero puede haber ayudado esto a que muchas personas bajaran su nivel de resistencia ante la imagen de la Rúa al integrarlo a nivel inconsciente a aquellos con quienes tenés tanta cercanía que sos capaz de estar a 5 centímetros de su rostro. Claro. Bien, esto existe, esto se ha aplicado, hay estudios sobre el tema, pero quiero hacer un comentario. A ver. Y es algo sobre lo que me he tenido que, lo voy a decir de manera cruda, desasnar. Porque siendo alguien que estudia la comunicación no verbal de los políticos durante muchos años, puse demasiado énfasis en creerle al lenguaje no verbal. Y los megalómanos, los psicópatas, los sociópatas que abundan entre los políticos, lamentablemente, son capaces de mentir con el cuerpo, incluso mejor que con las palabras. ¡Qué bárbaro! Es decir, ¡Qué tremendo! Son capaces de hacerte sentir, por ejemplo, en un acto proselitista, que vos les importás, y se acercan a vos y te abrazan y te dan la mano, y en ese momento vos te sentís que sos la persona más importante del mundo para ellos. Se dieron media vuelta y dejaste de existir, ya no estás más ahí para ellos, sos un fantasma que en realidad nunca existió. Bueno, son capaces de hacer eso. Y en la actualidad me he dado cuenta de que por ejemplo, Barack Obama, quien estudié en profundidad y que llegó a la presidencia de los Estados Unidos con una estrategia no verbal que yo creo que es natural en él, que la desarrolló naturalmente a lo largo de su carrera con muy buenos resultados, que lo que él era capaz de poner en su cuerpo como lenguaje no verbal representaba lo que había dentro de él. Y eso en los políticos, como en muchas personas de distintas profesiones, no necesariamente es cierto. Lo que una persona es capaz de poner en escena con su cuerpo no necesariamente es lo mismo que lo que tienen adentro. Y precisamente los sociópatas y psicópatas más peligrosos son aquellos que pueden hacerte sentir algo para que vos entres en confianza y luego traicionar esa confianza cuando llega el momento preciso. Y cuando me enteré que durante el gobierno de Obama se produjeron 9 guerras, dije, ¿pero en qué estaba pensando? Alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz inició 9 guerras. Lo cual me llevó a la siguiente conclusión que tengo en la actualidad respecto de este tema del coaching, del comportamiento no verbal, etc. Hoy en día, cualquier político puede decir absolutamente cualquier cosa y hacer absolutamente cualquier cosa con su cuerpo
transmitir los mensajes como sea, con las fallas más garrafales que a uno se le pueda ocurrir, y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Y tampoco incluso desde el análisis del lenguaje no verbal, que también y minuciosamente haces vos, incluso también tenemos que empezar a descreer de algunas cosas porque deliberadamente, como describís vos, Sergio, ya tengo que terminar, se utiliza el lenguaje no verbal para inducir a creer tal cosa cuando por dentro estamos tratando de pensar y decir otra, ¿no? Es para largo el rato. Totalmente. Te doy un solo ejemplo más, con esto cierro, de los Estados Unidos. El presidente actual de los Estados Unidos, hay videos que están en internet, que son reales, que no son trucados, son de actos oficiales, donde se lo ve teniendo comportamientos completamente impropios con niños, acariciándoles el pelo, oliéndoles el pelo, dándole besitos, tocándolos o manteniendo sus manos cerca de la zona del pecho de una niña de 10 años, y no pasó absolutamente nada. O sea, ganó las elecciones, algunos dicen, algunas fuentes dicen con fraude, pero quiero decir que no afectó a sus votantes. Claro. Y estamos hablando de actos cercanos a la conducta pedofílica. Claro. No afectó a sus votantes. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, lo que es la comunicación no verbal y también la estrategia, ¿no? Porque detrás de eso hay toda una maquinaria que se pone en funcionamiento para eliminar esos videos, para aminorar el impacto que pueda tener esta comunicación no verbal en la gente, para manipular, en definitiva, que es la comunicación. Sergio, un placer hablar con vos. Ojalá tengamos más oportunidades y bueno, la verdad, un placer tenerte en Punta LM. Muchas gracias. Igualmente, Paula, gracias a vos. Hasta luego. Cualquier momento. Era Sergio Rulicki.